El día de hoy hacemos el compromiso con todos los sonorenses, con nuestros hijos, con el presente y el futuro de México, que vamos a invertir más de 3,000 millones de pesos para poder lograr la transformación de toda la infraestructura educativa en el estado de Sonora. Bueno, estas palabras del señor gobernador hacen que recuerde a aquellos maestros que yo creo que todos nosotros tuvimos, ¿no? No sé si hay una diferencia entre los maestros que tuvimos hace 20 años a los maestros que están ahorita en la actualidad. Yo no recuerdo, igual y era estudiante, no recuerdo que me dijeran de una cuota escolar, pero de todos modos el respeto que había en las aulas, el respeto que había hacia la institución educativa a la cual uno pertenecía de niño, no la veo en la actualidad. Quizá estamos por transformar todo eso con todas estas políticas que está generando este gobierno. Y la transformación igual empieza en la educación de los niños, igual empieza en la casa, es cierto, pero la segunda casa de todos los niños es la escuela. Yo recuerdo igual, el caso sería aquella película de Cantinflas, donde él era el maestro, y recuerdo cómo todos los niños veían al maestro como la guía, tanto a veces emocional y espiritual, y no se diga en conocimiento, cómo lo veían de una manera que si en su casa no tenían esas bases, posiblemente el maestro no las podía dar. Entonces, digo, igual la comparativa de un nuevo gobierno a una película de Cantinflas que nos hará recordar todas estas cosas, pero igual tiene algo que ver, ¿no? ¿Cómo recobrar esas raíces, cómo lograr que los niños sean educados de la mejor manera, ¿no? Es que, fíjate, realmente nosotros vivimos en otra generación donde vivíamos con más respeto. Había más respeto para nuestros mayores, había más respeto para el maestro, había más valores, había educación cívica. Todo eso se ha perdido y lamentablemente, y triste es decirlo, hay una generación prácticamente perdida. Hay sus salvedades, claro está, afortunadamente, pero necesitamos retomar esos valores, esa educación cívica, ese respeto. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Quienes recibimos sí esa educación y quienes nos tocó vivir esa época, tenemos la gran responsabilidad de inculcar a nuestros hijos, a nuestros nietos, esos valores. Claro está, es una responsabilidad conjunta también de nuestros maestros, porque así como esos valores se perdieron, muchos maestros también dejaron de enseñar. Quizás a ellos les dejaron de enseñar de esa manera y ya no aprendieron igual, y ellos están enseñando como ellos aprendieron también, pero necesitamos crear una nueva generación con esos valores que se perdieron. Y este mundo delincuencial, de violencia que estamos viviendo en esta época, si hubiéramos mantenido eso, no estuviéramos viendo lo que estamos viendo hoy. Vemos cómo el crimen organizado ha atrapado a esos jóvenes, y por eso digo que hay una generación perdida. Ha atrapado a jóvenes de cierta edad, de chamacos, 15 años, adolescentes, de 24, 25 años, que es el mayor promedio, que es la generación que se ha perdido. Ahora los hijos que viene, la nueva generación, lamentablemente, y como un arbolito hay que volver a sembrar, volver a regar, volver a abonar y ver y cuidar el crecimiento. Por eso comentábamos la importancia del trabajo en conjunto, tanto sociedad, claro, gobierno y en este caso también los profesores. Todos tenemos una responsabilidad. ¿Qué enseñas en casa? Pero si tú tienes esas ganas o esa enseñanza, tratando de enfocarlos lo más positivo que puedas, y al final de cuentas se junta con niños que no están teniendo ese tipo de atención, y el maestro en la escuela igual tampoco le está brindando ese tipo de atención, pues ¿a dónde vamos a terminar llegando? Vamos a hacer un circulito que no va a tener fin jamás. Por eso ahí también tiene que marcarse y bastante que no solamente sea una inversión en materia de infraestructura o en equipamiento, sino también capacitaciones para los maestros, saber cómo reaccionar a toda esta serie de actitudes que están teniendo ahorita los jóvenes y los niños, que desde muy pequeñitos ya empiezan a tener ciertas actitudes que llaman la atención, que te sorprende el hecho de que un niño de 7, 8 años maneje temas de narcotráfico, por ejemplo, terminologías que apenas y gente dedicada a eso conoce.
Eso es lo que también tenemos que enfocarnos y revisar qué es lo que se les está enseñando, no solo en casa, sino también en la escuela, de dónde sacan esas cosas. Ahora nuestro gobierno, y yo ya he hecho esta anotación que tiene que ver, como tú comentabas, Claudia, tiene que haber una responsabilidad desde el maestro, los funcionarios públicos, desde el más bajo nivel en el organigrama de gobierno, en las familias, en los planteles educativos, en las escuelas, desde el conserje, el prefecto, el maestro, el director. Tiene que haber, repetimos eso que tú comentabas, ese esfuerzo en conjunto, esa conjunción de esfuerzos. Y es precisamente una fórmula que en el discurso plantea directamente el señor gobernador. Él habla de una fórmula: escuela, maestros, alumnos, familia. Sí. Es como hacer una conjugación de estos elementos, porque de alguna manera la educación es complementaria totalmente casa-escuela. En la casa, tú lo mencionabas, hemos perdido muchos valores. Y nuestros hijos llegan sin valores a la escuela. Y nos regresan igual. Y nos regresan tantito peor, deja tú, tantito peor. Entonces, en esa fórmula que se está planteando del gobernador, qué curioso, fíjate, te habla de una inversión de 3,000 millones de pesos para 4,600 planteles, pero también te está hablando de una revolución educativa integral e incluyente. Y te da la fórmula: escuela, maestros, alumnos, familia. Entonces, todos tenemos que poner de alguna forma. Y de hecho, hay un esfuerzo en cada una de las familias. Lo aplicas tú, lo aplicas José Manuel, lo aplico yo en mi casa, lo aplica el señor Serrano. Todos tenemos nuestra propia fórmula para buscar esa revaloración. Entonces, si de alguna forma yo alcanzo a dimensionar toda la propuesta en cambiamos o nos quedamos como estamos, fíjate cómo abarca también el tema de la educación. O cambiamos o nos quedamos o seguimos con esos vicios. O seguimos con esos vicios. Tenemos que cambiar. ¿Por qué tenemos que cambiar? Porque de alguna forma también en esa misma propuesta viene la revaloración, de cambiar la revaloración, de hacer del maestro de nueva cuenta como lo decía el ejemplo que ponía de la película de Cantinflas, cómo era la guía moral, un guía de la comunidad. Todo el mundo buscaba el consejo del maestro. Bueno, también tendríamos que ver hasta dónde. No sé si te tocó ver el anuncio que hizo el gobernador y quiénes estaban en primera fila. Estaba el secretario de Educación, José Luis Ibarra Mendívil. Jorge Luis Ibarra Mendívil. Estaba el secretario general de la sección 58 del Emilio Coronado Busani, y estaba también el secretario general de la sección 28, que ahorita se me escapa el nombre, pero cómo de alguna forma es complemento que en la educación el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene que estar inmerso. Muchas veces hemos criticado y directa y acremente que el CENTE ha sido partícipe en la degradación en vez de la modernización educativa. Bueno, en esos pasos, en esa fórmula de escuela, maestros, alumnos, familia, pues tenemos que pensar cómo nosotros, padres de familia, estamos inmersos. Ahorita dijimos, o cambiamos o nos quedamos como estamos, y en ello vamos todos. No nada más el gobernador, no nada más el sistema burocrático, no nada más. Estamos todos, los del norte, los del sur, los del centro. Ahorita que lo está mencionando Raimundo, lo que estamos diciendo es de que todos estamos igual aquí en Sonora, ninguno arriba del otro. Si no vamos a lo de las cuotas, porque que ellos pagan y estos no, la cosa es de que todos los niños entren sin que uno tenga preferencias y no se sientan afectados los niños, ya sea por la misma carrilla o exposición pública de que no pudieron pagar. Eso podría ser una. Pero hay muchos más ejemplos donde aquí en Sonora todos tenemos que ser iguales, y para lograrlo tenemos que empezar con nosotros mismos. Bien lo dijiste tú, si no lo comentamos, si no lo llevamos a las autoridades o inclusive si no lo llevamos a los medios, que muchas veces nosotros estamos aquí para poder mostrar la problemática que hay, para que el gobierno pueda decir
o ver o llamarle la atención nosotros de alguna manera a esos funcionarios de que cuando vean el periódico o escuchen la radio o vean la televisión puedan ver los problemas sociales de la actualidad y de alguna manera ellos puedan convertir, digamos, las leyes, las políticas, de alguna manera transformar todo eso de fondo. Entonces estamos buscando, a lo mejor aquí en Sonora se busca cambiar todo eso de fondo, de raíz. Hay una verdad en lo que plantea, señor Serrano, porque le voy a decir una cosa. Usted ahorita decía, en Sonora todos estamos igual, todos estamos de alguna forma siendo partícipes y como también estamos siendo víctimas. Pero de ese razonamiento se desprende también una expresión muy coloquial que dijo el gobernador en esa exposición, en ese mensaje a los sonorenses. Aquí la visión es muy clara. La cuestión es que a todos los sonorenses les vaya bien. Cambiar para que a todos nos vaya bien. Que no nomás les vaya bien a unos cuantos. Y ahí es en donde todo el mundo empieza a hacer sus propias conjeturas. Cuando habló el gobernador del tema del agua, que dijo que no le iba a temblar la mano y que nadie, absolutamente nadie, le iba a hacer cambiar de la idea de darle agua al que la pide, al que no la tiene. Y es una voluntad expresa en el sentido de que a todos nos vaya bien. ¿Por qué nomás unos cuantos? Porque dicen, ¿por qué sí se dice que somos un estado en el sur? Consideran que de Sonora somos ricos. Pero no es cierto. ¿Por qué son ricos nomás unos los que tienen todas las tierras del mundo para sembrar o tienen todas todo el agua? O que, por ejemplo, un caso muy específico de Nogales, los que son dueños de la tierra son los ricos aquí. Bueno, ¿y por qué nomás unos poquitos? ¿Por qué no a todos nos va bien? Entonces, ahí va en cierta forma el razonamiento de que de alguna forma dice el gobernador, bueno, o cambiamos o nos quedamos como estamos, pero la cuestión es que a todos nos vaya bien. Yo me quedo con esa. Aprovechando que ya estamos cambiando hacia la temática del agua,